Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que usted esté, nos puede escuchar. Estamos otra vez, como cada semana, en el podcast de La Lobera, Feminismo desde Cero o Feminismo Cotidiano, una producción de la Organización Editorial Mexicana. Como todas las semanas, yo tengo un lujo de invitada, de compañera con la que converso. Es importante porque casi todas estas compañeras que vienen con nosotras y nosotros a platicar han sido parte de la construcción del movimiento feminista mexicano. Es muy importante que ustedes lo sepan porque nada es espontáneo, nadie inventó el agua tibia. Les voy a contar, con Inés González Nicolás, que es una antigua sindicalista que empezó en una de las áreas más duras del sindicalismo mexicano, que era el de las y los trabajadores bancarios. Ya nos va a contar. Solo quiero decir dos cosas. Inés González Nicolás está nombrada como la próxima secretaria del Trabajo en la Ciudad de México. Pero lo es, como ella misma ha señalado, lo es después de haber estudiado sociología del trabajo, haber estudiado una especialidad en género y derecho en Barcelona, que me da mucho gusto. Pero su trayectoria, como sucede con otras compañeras, es de calle, es a ras de las necesidades de la gente. A Inés González Nicolás la conocí hace muchos años en la construcción de una cosa que hoy existe que se llama la Red de Mujeres Sindicalistas. Ya nos contará. Es una mujer defensora y entrenada para el diálogo sindical. Nos va a explicar qué es eso que yo no entiendo, pero quiere decir esta capacidad para hablar con patrones y trabajadores y llegar a acuerdos en beneficio de los trabajadores. Por eso ha sido elegida secretaria del Trabajo, no por una cercanía personal como se usa o una, no sé, ya nos contará Inés, porque tampoco es una militante partidaria. 20 años tuvo que ver además con el diálogo sindical internacional que nos va a explicar. Ha estado en muchos foros, en muchos espacios y conferencias donde se acuerdan las cosas más importantes para las y los trabajadores. Y tiene un defecto, Inés. En todo ese tiempo se volvió feminista. ¿Qué te pasó? ¿Por qué te hiciste feminista, Inés? Gracias, Sara, por la introducción y por la invitación. Me hice feminista porque estoy absolutamente convencida que el trabajo en los sindicatos tiene que ir de la mano con las mujeres feministas. Muchas de las mujeres que hoy nos encontramos en el movimiento sindical pasamos por un trabajo, por un diálogo, por un acercamiento, por un estudio con las mujeres feministas en nuestro país y de otros lugares. Entonces, para mí era importante hacer transformación sindical de una forma más profunda. Y eso solo podría darse si dábamos discusiones de cómo queríamos la democracia mirada desde las mujeres y de una visión feminista. No queríamos repetir los mismos liderazgos que son nuestros referentes, que son hombres, ¿no? Necesitábamos discutir qué tipo de liderazgo queríamos las mujeres, qué tipo de democracia queremos las mujeres en los sindicatos, en el trabajo. Y eso, para mí, llegar a esa conclusión pasaba por discusiones con las compañeras trabajadoras, con las compañeras sindicalistas y las compañeras feministas. Entonces yo me acerqué al movimiento feminista porque sentí una gran necesidad de que juntas discutiéramos a dónde estábamos, a dónde queríamos ir. Y en el caso particular del mundo sindical, era muy importante yo tener claridad en ese momento de mi larga trayectoria sindical. Era muy importante sentirme acompañada, ¿no? Con las mujeres feministas en mi quehacer cotidiano, saber que yo tenía un horizonte, que yo quería llegar ahí, pero llegar ahí significaba para mí tener esa herramienta que significó en su momento discutir el camino, la ruta y obviamente
pensar en la acción, ¿no? Porque el otro día te escuché y tú contabas a una periodista que empezaste en los sindicatos bancarios cuando se nacionalizó la banca en 1982. Era López Portillo el presidente. Era durísimo. Y yo me pregunto, Inés, y te lo pregunto a ti, por eso te decía, ¿cómo te hiciste? ¿Por generación espontánea? ¿Porque te preocupó? ¿Porque encontraste una gente en tu camino? ¿Porque escuchaste una conversación? ¿Porque te cayó en la mano un libro? ¿Cómo? Yo quería saber. Pero dime, Inés, ¿qué tan duro es hablar con los líderes sindicales, hombres? Sí, es duro, pero creo también que los líderes sindicales hoy por hoy tienen una narrativa bastante positiva. Hay líderes que dicen que es tiempo de mujeres, hay líderes que me han dicho, hasta aquí llegamos los líderes hombres en los sindicatos, pero hay líderes también que por supuesto todavía no les cae el 20. No les cae el 20 o no han comprendido la importancia de que si más mujeres participan en el sindicato se va a fortalecer políticamente. Si más mujeres participan en las mesas de discusión, en las mesas de negociación, le darán, por supuesto, un enfoque distinto a esa discusión, a esas propuestas. ¿Cómo qué cosas hay que contratar, dijéramos? Sí, mira, la negociación colectiva es fundamental para mejorar las condiciones laborales y mejorar la vida de las personas y concretamente la vida de las mujeres. Yo creo profundamente que la negociación colectiva no solo mejora las condiciones en el momento mismo del trabajo, sino mejora la vida de las personas. Incluso me atrevo a decir que vía la negociación salarial mejoramos, contribuimos en este diálogo bilateral empresa y sindicato a disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Y eso está en la ley? Sí, está en la ley. ¿Cuántas iniciativas desde la red de sindicalistas y tú misma has propuesto? Porque Inés hace propuestas. Bueno, se sienta a discutir con Kamala Harris. Mira, yo creo que hemos tenido alrededor de 10 iniciativas. Iniciativas que tienen que ver con igualar los salarios, iniciativa que tiene que ver con atajar la discriminación y la violencia en el trabajo, iniciativa que tiene que ver para que las personas migrantes, principalmente las mujeres, tengan derechos si son ocupados en nuestra ciudad, en nuestros centros económicos. También hemos hecho iniciativa para que la inspección laboral sea una herramienta, una institución que pueda vigilar y tenga las herramientas suficientes para en su momento realizar todos estos procedimientos para que las empresas cumplan con los derechos. Hemos hecho iniciativas también sobre libertad y democracia sindical. Ahora no están todas en mi cabeza, pero nosotras hemos hecho diferentes iniciativas, pero algo que ha distinguido a la red en los últimos años es su presencia fundamental en la reforma laboral de 2019. Nosotras propusimos la paridad de género en los sindicatos, lo cual no pasó, pero logramos la proporcionalidad de género. ¿Qué es eso? A ver, eso me lo vas a explicar, a ver. Sí. Lograron la proporcionalidad y ¿qué más? Lo de la violencia, ¿no? Sí, claro, logramos que los centros laborales construyan, elaboren un protocolo entre la empresa y los trabajadores, dicho de otra manera, entre la empresa y el sindicato, un protocolo para atajar la discriminación y la violencia y el trabajo infantil en los centros laborales. Es muy importante porque el tema del acoso sexual y la violencia laboral existe. Nosotras en la Red de Mujeres Sindicalistas constantemente estamos formando a las mujeres trabajadoras y a las mujeres líderes sindicales y es inminente en todo momento el problema. Y es un problema no aislado, es un problema presente que, digamos, va en el número 1 de la lista de problemas que enfrentan las mujeres en el trabajo. También logramos que el tema de la violencia y la discriminación no
pase por la conciliación obligatoria prejudicial, porque eso sería revictimizar a las personas y concretamente a las mujeres que son... Sí, porque tienen que cara a cara con su agresor, ¿no? Así es. Logramos también que una trabajadora que sea despedida y que esté embarazada, el empleador no la puede dar de baja de la seguridad social. Logramos que las responsabilidades familiares sean de hombres y mujeres que trabajan, no solo de las mujeres, porque el tema de las responsabilidades familiares, pues es un tema de hombres y mujeres, de padres y madres, de hijos e hijas. Y así puedo seguir. Todo eso está en la reforma de 2019. En la Ley Federal del Trabajo de 2019. Pero, Sara, algo que es poderoso para nosotras las mujeres trabajadoras y para los hombres trabajadores, es que hoy podemos decidir con nuestro voto libre, personal, secreto y directo, qué dirigente sindical queremos, qué sindicato queremos, si queremos iniciar una huelga o concluir una huelga, si queremos ese contrato colectivo o no lo queremos. Tenemos hoy ese derecho, un derecho que a través de la historia de décadas nos habían quitado a los trabajadores. Los trabajadores no decidíamos qué líder queríamos, qué sindicato queríamos, qué contrato colectivo queríamos. Claro que hay excepciones en el país, excepciones muy ejemplares, donde sí se aplicaba la democracia y la transparencia, pero en México floreció el problema del contratismo de protección patronal y, por supuesto, de sindicatos de protección patronal, que se hacía todo a espalda de los trabajadores. Hoy los trabajadores tenemos en nuestras manos el poder de decidir. Oye Inés, se oye precioso. Hemos compartido muchas luchas, hemos visto muchos sindicatos. No sé si tú andabas en lo de las costureras en San Antonio Abad, pero yo creo que ahí fue uno de los lugares donde nos conocimos, en la sindicalización de las trabajadoras de la costura. Pero Inés, se oye muy bonito, se oye precioso. Me parece que tenemos los instrumentos y tú mencionaste algo bien importante, lo de los inspectores. Eso ha sido un trabajo, un problema endémico. No hay quien vigile que se aplique la ley, así fuera la anterior o esta, ¿no? Es decir, eso ¿cómo se va a arreglar en la Ciudad de México ahora que tengas la responsabilidad? Porque me parece, hay que decirle al público, que hay una pérdida de opinión pública sobre el valor y el trabajo que hacen los sindicatos, pero les cuento que existen, y que existen grupos de trabajadoras y trabajadoras que tienen su representación sindical en áreas muy importantes, por hablar, no sé, de los telefonistas o de los electricistas o de los, no sé, petroleros y petroleras, ¿no? Ferrocarrileros y ferrocarrileras. Creo que sí, ¿no? La gente cree que a lo mejor ya no existen los sindicatos, ¿no? Mira, Sara, antes de responder a la pregunta, sí me gustaría decirle a nuestro público escucha que los sindicatos son una institución fundamental en la sociedad. Es importante que los trabajadores y las trabajadoras se organicen en sindicato. Es la contraparte, es la institución que puede, a través de decisiones democráticas, lograr mejores condiciones de trabajo. Hoy las jornadas no son de 8 horas, hoy se han alargado, los horarios son distintos, hay una movilidad y flexibilidad en el mundo del trabajo que se tiene que regular y respetar conforme a la ley, siempre y cuando haya un sindicato que de forma organizada defienda los derechos de sus representados, de los y las trabajadoras. En otras partes del mundo, donde los sindicatos son verdaderamente instituciones representativas y propositivas, son sociedades avanzadas. Los mejores contratos colectivos de trabajo que tenemos en nuestro país existen porque los sindicatos han sido a lo largo de su historia democráticos. Puedo poner ejemplos, ahora no hay tiempo, pero quiero decirte y quiero decirle al público que es cierto que hemos
medido, calificado y evaluado a los sindicatos en nuestra sociedad a partir de sus líderes. Pero los sindicatos no son solo los líderes, los sindicatos somos todos. Pero yo creo que esta reforma, que es la elección democrática, que sí hay que decirle a la gente, eso no existía en la ley de 1931, se le daba todo el poder al representante, podía firmar el secretario general, en fin. Eso ha cambiado y digamos que estamos al comienzo de la transformación. ¿Tú estarías de acuerdo con esto conmigo? Sí, totalmente de acuerdo. Y la ley, como toda ley, es una promesa. Si los trabajadores, las trabajadoras no se apropian de esa ley y no se van a apropiar si no lo saben. Por eso es tan importante decirlo y tener la oportunidad de decirlo y te agradezco esta entrevista. Gracias. Sí, Inés, porque hemos estado en muchas peleas. Yo no sé, pero el otro día hablando muy ligeramente las dos decíamos, hay núcleos de mujeres trabajadoras en la Ciudad de México que no sabemos cómo están, porque se luchó mucho por el sindicato de las costureras, pero no sabemos dónde están. No sé qué sigue pasando con las trabajadoras a domicilio, las que hacen bulbos o hacen focos o hacen producción electrónica, también están trabajando en sus casas ahora en el teletrabajo, muchísimas mujeres. Entonces, no sé, por ahí ya tienes un plan. ¿Cuáles dirías que son los problemas fundamentales en la Ciudad de México? Sí, México ciudad no digamos que tiene la tasa de desempleo más baja en todo el país, pero tiene un gran desafío, el tema de la formalidad laboral. Tenemos un porcentaje de alrededor del 50% de personas trabajadoras en la economía informal y que viven de su trabajo cotidiano, pero que hoy por hoy no se encuentran con derechos laborales ni derechos sociales. Hay, por supuesto, trabajadores que trabajan para una empresa y son informales, pero hay trabajadores y trabajadoras pues que no tienen un patrón, es autoempleo. Entonces, ese es el mayor desafío y en eso vamos a trabajar muchísimo. No es una tarea fácil, no lo ha sido para nuestro país ni para otros países del mundo. Creo que el grave problema que atraviesa América Latina tiene que ver con la informalidad laboral y el autoempleo, que hoy por hoy, bueno, no garantiza ningún tipo de derechos cuando las personas tenemos todo tipo de necesidades, salud, vivienda, una pensión digna al retirarnos, etcétera. Entonces, ese es el mayor desafío y en eso vamos a trabajar. Ahora no puedo adelantar qué vamos a hacer, pero vamos a poner todo nuestro mayor esfuerzo en ese tema que es uno de muchos. Sí, claro, y me parece que ha sido una decisión trascendente de la jefa de gobierno electa, de Clara Brugada, tener cerca a mujeres claramente feministas. No les tiene miedo y no les está pidiendo militancia partidaria. Me parece encantador. ¿Tú cómo ves? Sí, yo creo que Clara ha conformado un gabinete muy interesante y bueno, vemos allí que hay mujeres muy experimentadas y puedo asegurar que todas tienen una visión, una perspectiva feminista y un compromiso con las mujeres en la ciudad. ¿Ya has platicado con ellas? ¿De veras todas son feministas? Sí, bueno, casi. Clara tiene una historia. Sí, claro. Clara tiene una historia que hay que reconocerle, ¿no? Totalmente. Y pero todas las mujeres del gabinete. Sí, yo creo que todas tienen una visión de mira, está Dafne. Bueno, sí. En la Secretaría de las Mujeres. Ahora se me va el apellido, Dafne Cuevas, ¿verdad? Dafne Cuevas. Ortiz, ya me regañó porque se me olvidó el Ortiz, pero bueno. Sí. Hay que reivindicar el apellido de nuestras madres. Sí, exactamente. Por eso siempre digo Nicolás, que es el apellido de mi madre. Yo creo que sin duda Nadine Gassman, ¿no? Eso. Uh-huh. Nadine, también está la secretaria de Cultura, ahora se me va. Oye, pero son buenas noticias, porque efectivamente podremos pasar de la denominación o de la expresión de gobierno feminista a un gobierno realmente feminista. Lo que pasa con Inés González Nicolás es que además ha trabajado más de 20 años en una fundación, la Friedrich Ebert, que es una fundación de la socialdemocracia alemana en México. ¿Cómo te sientes después de trabajar desde fuera
¿Lo habías pensado alguna vez de ser una funcionaria? No, Sara, nunca había pensado en ser una funcionaria pública. Para mí es un gran desafío, pero también es una gran oportunidad, ¿no? Nosotras, tú y yo y muchas mujeres hemos trabajado desde fuera por querer cambiar el destino y la vida de las mujeres. Y creo que hoy tengo esa gran oportunidad de trabajar por lo que siempre he trabajado, pero ahora desde otro espacio y con mayor impacto. Entonces, me siento muy afortunada de haber sido invitada a formar parte de la actual jefa de gobierno electa, y sé que hay mucho, mucho por trabajar. Sé que serán horas largas cada día por trabajar porque el gobierno es muy demandante, ¿no? Ay, sí. Es muy demandante y ahora pues estoy del otro lado de... Sí, sí, porque toda la vida líder sindical, negociando con los sindicatos, proponiendo iniciativas, no se imaginan la cantidad. Y cómo nos ha hecho trabajar Inés, a las que hemos sido medio, por alguna razón, sindicaleras. Y yo le cuento al público y a veces me tomo un minuto, aunque mi productora se saque de onda, pero yo fui secretaria general del sindicato del periódico La Jornada. No sé si después de esto me vayan a pedir que firme mi renuncia aquí. Ahí en el contrato colectivo pusimos las cosas, ¿te acuerdas? No había claridad de cómo usar la computadora, si la computadora afectaba al producto en el caso de mujeres embarazadas. Contratamos que las mujeres no trabajaran ahí, contratamos los tiempos para que las mujeres pudieran irse a capacitar, etcétera. Hay muchas cosas que poner. Todavía no pudimos ver el tema de la violencia. Yo creo que una de las cosas más importantes que hay que hacer es lo del 190, ¿no? Lo del acuerdo 190 de la OIT, los ambientes libres de violencia. Ahí, si piensas cómo le vas a hacer, es que bueno, entiendo que no conoces la estructura de las secretarías y toda, pero sí habrá un par de cosas prioritarias para tu desempeño. sí, hay cosas prioritarias, ¿no? Ya mencionaba el tema de la informalidad laboral. Sí, Eso claro. es prioritario. Atenderlo. Atenderlo es muy importante. Tenemos que hablar mucho con las personas responsables y obviamente Y con las conversar autoridades, con ¿no? las autoridades y también con nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada, el tema de una política laboral para las mujeres trabajadoras en la ciudad, que no existe, ¿no? Hemos tenido una política laboral como la hemos tenido, que creo que en no creo, estoy absolutamente segura de que la política laboral en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador fue la mejor política que hemos tenido. Hemos logrado lo que nunca imaginamos y que logramos, ¿no? Y uno es el cambio a la reforma laboral, sin duda fue una coyuntura fundamental el tema. Sí, pero no la hizo este gobierno. Lo habían hecho los trabajadores y las trabajadoras. Sí, Eran las propuestas de la sí, sociedad, ¿no? sí, tiene una historia. Sí, Tiene una tiene una historia. historia, teníamos décadas de luchar por que esas normas estuvieran en la Ley Federal del Trabajo, pero tuvo que llegar este gobierno para que eso ocurriera. Nosotras trabajamos mucho desde muchos años. Yo recuerdo desde 2004 empezamos a trabajar en una reforma, pero bueno, por fin se consolida. Claro que faltan más reformas, por supuesto, ¿no? Y más para las mujeres. Sí, claro. Yo creo que una política laboral para las mujeres en la ciudad sería contribuir a esta deuda histórica que tenemos las mujeres trabajadoras en la ciudad. Y hay varios planteamientos que he venido analizando y que vamos a platicar con la jefa de gobierno electa próximamente, vamos a hablarlo. Me interesa muchísimo que sí exista una política en ese sentido. Y obviamente el tema de la violencia laboral, el tema del convenio 190, que yo lo llamo nuestra constitución en materia laboral, en materia de violencia laboral, para mí eso es lo máximo que logramos, que México hubiera ratificado el convenio y que entró en vigor el año pasado, y que se necesita un protocolo, ¿no? No existe un protocolo para la aplicación de ese
convenio, obviamente falta la armonización con todas las leyes, pero hoy por hoy tenemos, ¿no?, ese instrumento internacional que es nuestra Constitución en materia de violencia laboral. Sí, el convenio habla de fomentar entornos laborales libres de violencia. ¿Qué piensas, Inés? Esto lo tenemos pendiente, tendrá que discutirlo la Cámara de Diputados, esta propuesta que ha hecho Patricia Mercado para generar, asegurar igual salario por trabajo de igual valor. Sería interesante comentarlo, a mí me parece una revolución sustantiva, porque sería cerrar las brechas de diferencias salariales tan terribles entre hombres y mujeres. ¿No lo crees? Sí. ¿Crees que será fácil ya hacer eso? Mira, yo creo que el tema es bastante técnico y ahí necesitamos a los especialistas para probar cómo está construida esa brecha salarial de género. Sí, porque está con los tipos de trabajo, con la valoración de las labores de las mujeres y de los hombres, ¿no? Sí, claro. Y bueno, lo que Jenny Cooper ha venido estudiando a lo largo de muchos años es una investigadora de la UNAM fantástica, que tiene como 2 libros sobre mujeres telefonistas. Sí, Jenny Cooper. Okay. Jenny Cooper, ella instituyó la cátedra de Economía y Género en la Facultad de Economía y ella plantea en sus estudios que no es un asunto de igual trabajo, igual valor. ¿No? Igual salario a trabajo igual. Sí, por igual valor, algo así. No, el igual valor es la propuesta esta de Patricia, bueno, y la de las italianas del valor comparable. Jenny habla del tema de responsabilidades, ¿no? Si tú dices, ¿tiene el mismo valor ser enfermera que enfermero? O enfermera y otro puesto, tiene el mismo valor, pero Jenny dice, pero no tienen las mismas responsabilidades. Ajá, ahí está lo fino del tema, ¿no? No, por ejemplo, ella decía, el ejemplo de la enfermera y el médico. La enfermera tiene que tomar los signos vitales. La enfermera tiene que escribir en su diario, en su bitácora, ¿no? Este paciente está con esta temperatura, con esta presión, ta. Llega el doctor, revisa la bitácora y a partir de lo que la enfermera anotó en ese cuaderno. Y que estuvo vigilando. Y que estuvo vigilando y que estuvo allí, que tiene la mayor cercanía con el paciente, el doctor llega y dice, el diagnóstico es este. Y aplíquese esto y se toma esta medida, ¿no? ¿Cómo a partir de lo que la enfermera tomó todas estas decisiones por su trabajo cotidiano cercano con el paciente, depende la vida de esa persona? ¿Qué es más importante? ¿Es igual de importante? ¿Es igual de alta responsabilidad? Páguese igual. Ese es el planteamiento de Jenny Cooper. Sí, es el de las italianas. Yo ponía el ejemplo del cuate que tiene un super salario por riesgo eléctrico que se sube a un poste y la responsabilidad de cada una de las que trabajan cuidando a los niños en las guarderías o en los, como se llaman ahora, los centros de atención infantil. Ella tiene en sus manos la vida de 80 niños, ¿no? Y este cuate, pues sí, se puede caer del poste o se puede electrocutar y tiene un riesgo muy importante. Pero como a la hora del tabulador, ¿verdad? También los trabajos de las mujeres fueron históricamente valorados con menos salario. Uh-huh. Bueno, a mí me platicaban que los patrones hacen un montón de trampas y también nuestros compañeros y compañeras de la administración pública. Está tabulado a 3 pesos la taquimecanógrafa y entonces ponen a los señores en una cosa que se llama auxiliar de administración, que hace lo mismo, pero a él le pagan más. Bueno, parece que te vas a enfrentar, tú lo vas a procurar en la Ciudad de México. Vas a enfrentarte también a los patrones. Sí, con los patrones tenemos que hablar, con las empresas tenemos que hablar. Creo yo que hoy los patrones están con el conocimiento, con la información, porque es pública,
de que tenemos que lograr avanzar hacia un bienestar compartido. No solamente acumular riqueza sin distribuirla con quien la produce, que son las trabajadoras y los trabajadores. Es un diálogo muy importante que vamos a construir de manera muy democrática y con todo el interés de llegar a los mejores acuerdos, porque si le va bien a la empresa, le va a ir bien a los trabajadores. Si le va bien a los trabajadores, le irá bien a la empresa, porque los trabajadores pues son los que se ponen o se quitan la camiseta si sienten este respaldo de la empresa en muchos sentidos. Buenas condiciones generales, las mejores, ¿no? por seguridad, los mejores salarios, las mejores recompensas, mucha productividad, sí, pero ¿cuál es la recompensa? Esos temas vamos a hablarlo y bueno, yo tengo mucha confianza que vamos a hacer el diálogo. Oye, pero tienes experiencia, cuéntale un poco en breves palabras al público esto que se llama diálogos entre sindicatos y otro tipo de diálogos que has hecho en el tema internacional e incluso has discutido, como yo decía hace rato, con Kamala Harris el tema del TMC. Es decir, desde ahí, desde tu posición de organización civil o de mujer no ni empresaria ni funcionaria, tienes esa experiencia. Yo creo que por eso te llamaron. No soy una gente confrontativa, soy una gente que construye diálogo, soy una persona que a lo largo de la vida, pues una de mis principales tareas ha sido la negociación. Entonces, al igual que negocio con el sindicato, me he sentado en varias ocasiones con la empresa. Recuerdo experiencias internacionales donde pues se me consultaba, se me preguntaba cómo veía yo la situación, y eso pues fue un gran aprendizaje para mí y que hoy puedo decir que me va a ayudar mucho en este diálogo que queremos, en este diálogo social que queremos construir con las empresas y los sindicatos y el gobierno. Vamos a ir en este diálogo de reunir a los principales actores de toma de decisión para mejorar la vida de los trabajadores en esta ciudad. Lo vamos a hacer y he escuchado, me han llamado, me han buscado y estoy muy contenta de que me he encontrado con gente pues muy accesible en este lado, ¿no? Que no es el mundo sindical, de los empresarios. Sí. Qué bien, porque además hay que ver lo de los niños y los ancianos en las cadenas comerciales. Es decir, tienes un súper trabajo. Una última cosa, Inés, que la gente se irá a preguntar. ¿Y esta dirigente sindical de 24 horas? Que además dicen que se formó bajo los principios de educación, que no entiendo qué es, vida personal, amores, hijas, hijos. Sí, el trabajo en el gobierno es muy demandante. Yo creo que hoy día el trabajo se ha convertido en muy demandante para la sociedad trabajadora, ¿no? Desde nuestras casas, el cambio que nos dio esta vuelta, el COVID, ¿no? Uh-huh. Tuvimos que organizar toda nuestra vida laboral, profesional, para responder pues a los desafíos de tener a la familia allí en casa y seguir trabajando. En el caso de ser funcionaria pública, pues es una actividad muy demandante y me estoy preparando psicológicamente para ello, que en realidad en mi vida, a lo largo de mi vida, así ha sido, ¿no? Ha sido jornadas muy largas, sin fines de semana, sin días de descansos obligatorios. Así hicimos la lucha. Tú recuerdas, andábamos domingo, sábado, de noche, muy de temprano. No y con las niñas jalándolas, y con las tu chiquitas, hija. Mi hija, ¿no? ¿No? Y digo, hoy en el gobierno pues va a ser un poco parecido, pues no me extraña que las jornadas van a ser largas, pero claro que me sigo preparando porque yo tenía 6 meses que me había jubilado. Yo sé, entonces, Inés, qué bueno pues, que tú lo dijiste. Sí, yo me había jubilado pues para ahora sí ser dueña de mi tiempo y bueno, me he regresado a la vida profesional y qué bueno que no pasó mucho tiempo porque a lo mejor me hubiera yo acostumbrado a los 6 meses, ¿no? Estoy preparada para los desafíos que me espera
como funcionaria pública, y estoy muy contenta porque he tenido mucho respaldo, muchísimo respaldo de muchos amigos, de mucha Sí, gente. de sindicalistas por todos lados, Sí. de los obrerólogos, los Sí. especialistas. Sí. Inés, nos tenemos que ir porque así es esta cosa. Pero yo lo que quiero decir al final, que tienes por ahí algunos reconocimientos también por tu labor, muchos viajes, muchas experiencias. Eso yo creo que para ser feminista es un regalo de la vida, ¿no? Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, todo eso me va a ayudar. Tu amistad también me va a ayudar. Qué locura. Y de todas las amigas. Y de todas las amigas, Sí. y de todas las feministas que hemos abierto brecha Así es. en los sindicatos, porque eran unas cosas horribles con los dirigentes tradicionales. Sara, ¿me permites decir algo? Sí, por favor. Quiero decirle a todos los trabajadores y a las trabajadoras del país que por favor conozcan la reforma laboral de 2019, que hoy tienen el poder de decidir qué sindicato quieren, qué dirigente quieren, qué contrato colectivo de trabajo quieren, qué condiciones generales de trabajo quieren. Por favor, conozcan la reforma laboral, apropiense de ello y ejérzanlo, para que haya igualdad sustantiva también con las mujeres y que ocupemos más cargos de dirección sindical. Sí, ocupen más cargos. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que estamos en la etapa de desaparecer al último charro que se pudiera presentar en este país. Ya, luego les contamos. Yo quiero agradecer al público, como cada semana, en el podcast de La Lobera, Feminismo desde cero o Feminismo cotidiano, que haya desaparecido el prejuicio sobre esa palabra. Darle las gracias especialmente a Natalia Castañeda Páez y a Hanani Araujo Santamaría en la producción, para que usted pueda escucharnos claramente, sin broncas, y a Tania Domínguez García, porque nos ha estado grabando, de modo que no podemos escapar a la imagen en la pantalla. Bueno, las dos estamos acostumbradas. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Y gracias.